saludo con gusto. Oiga, al ratito, digamos, a lo mejor usted ve este podcast hacia el mediodía o a la tarde, pero al ratito se va a discutir en la Asamblea Legislativa una propuesta que está haciendo un sector del PRD sobre el tema de la legalización o regulación de la marihuana. Va a ser un tema que va a causar controversia. Déjeme decirle de entrada que hay números, como hoy lo demuestra Parametría Paco Abundis, que merecen tener una atención, es decir, revisarse. Primero, no hay un consenso en esta sociedad sobre la regulación. Más bien le diría que no lo hay, ¿no? Y si usted me apura, le diría más bien que hay posiciones encontradas sobre el tema, en donde prevalece el asunto en donde se dice que no. Esto no lo pierda de vista. Este es un asunto que yo creo que es fundamental tenerlo en la mente. Es decir, buena parte del país no está de acuerdo. Segundo, sin embargo, es relevante hacerlo. ¿Por qué es relevante hacerlo o meter la discusión? Pues bueno, también para ir sensibilizando. Decía, algunos números marcan que, digamos, buena parte de la población considera que el daño que puede generar el alcohol y la marihuana, más o menos son similares. Pero el uso entre el alcohol y la marihuana hay una diferencia enorme en cuanto a aceptabilidad. Quizás es el temor a cambiar o quizás es todo lo que acompaña a la marihuana a lo largo de la historia. Y además también, ¿no?, que le coloca una palabra ahí que es droga. Y entonces, como si el alcohol no lo fuera, pero bueno, en la marihuana hay como muchos atavismos que yo creo que están más que claros. ¿Qué puede pasar el día de hoy? Yo creo que va a ser difícil saberlo. Yo quisiera hablar del tema o seguir dándole 2, 3 ideas, independientemente de lo que se decida el día de hoy, porque cuando usted vio este podcast ya discutieron el tema. Yo creo que el asunto está en que la sociedad debe de discutir qué hacer. Discutir qué hacer significa hoy en día plantearse el tema a profundidad, ver si esto que tiene que ver con la legalización es hoy un tema prioritario para la sociedad, en qué nos beneficia, en qué nos perjudica. Pero sobre todo, la marihuana es una droga vieja, que tiene muchos años, muchos siglos, y de alguna otra manera sabemos sus efectos. Y hay una parte de la marihuana que nadie puede perder de vista la relevancia que tiene, que es el hecho de que la marihuana puede ser usada con motivos de salud, lo que llaman el uso medicinal. Bueno, a todo esto, le digo, yo soy de la idea de que hay que regularizarla o legalizarla. La palabra, ahí tendríamos que tener de repente discusiones sobre qué hacer, cuál de las dos. Pero yo creo que el inicio de la discusión es lo más alentador que hay. No creo que hoy vaya a pasar mucho, pero sí creo que el hecho de ponerlo en la mesa ya va a hablar de nuevas circunstancias y de una nueva toma de conciencia de lo que se debe de hacer con la marihuana. Es un asunto, entiendo, que genera mucha controversia, pero es un asunto que sería absurdo no enfrentarlo. Yo le insisto, sobre este tema mi posición es más que clara. Yo creo que hay que regularizarla o legalizarla como sea el caso. Quiere decir que si tenemos tantos consumidores de marihuana y estos consumidores lo hacen socialmente el fin de semana, quiere decir que algo está pasando y que hay que reaccionar ante ello porque está comprobado cuáles son los pros y contras, ¿no? Diría Obama, no tengo elementos de que el uso de la marihuana genere mayores efectos que los consumos del alcohol, según dijo que le dijo a sus hijas. Entonces, más allá de ello, echémonos para adelante, metámonos ahí al máximo en este tema y hagamos algo muy importante. Escuchemos la conversación, veamos en qué termina, pero estemos atentos y no perdamos de vista que si bien Estados Unidos desde 1969 hasta el 2014, 2013, más o menos fue entrando en la discusión hasta que ya hay algunos avances como el uso medicinal, 2 estados que la tienen para uso recreativo, como es el caso de la ciudad de Washington, no la capital política, y Colorado, ya que son esos, tardaron mucho en llegar. Pero también tardaron mucho en llegar porque no era un tema que estuviera en la mesa. Hoy sí está en la mesa y creo que nos lleva a la necesaria circunstancia de meterle al tema y de verlo con otros ojos. Tengo la impresión de que si no se resuelve el asunto en el corto plazo, se va a resolver máximo en 2, 3 años. Va a ser inevitable meterse este tema, no tanto, no es porque vaya a cambiar el sentido de la vida con los narcotraficantes, etcétera, sino que es una droga que está muy ahí y entonces podríamos también resolver algunos problemas de carácter, incluso de delincuencia en menor medida, pero sobre todo entraríamos en un asunto de normalidad con reglas muy claramente establecidas. Decíamos, hay alcoholímetro, ¿no? Bueno, pues también tendremos que pensar qué es lo que vamos a hacer ahora si se legaliza la marihuana, ¿Anti qué? Bueno, ¿cómo hacerle para que la gente, pues, que fumara eventualmente marihuana, pues tampoco saliera a manejar y que tuviéramos una circunstancia diferente? Bueno, en fin, ideas sueltas respecto al tema que se va a discutir hoy y al tema que hay que entrarle. Sé que está un poquito difícil, pero oiga, hay que entrarle. Es un tema. Es un tema que está ahí, está en el mundo, está en la sociedad y está en el país.
Bueno, gracias, por aquí andamos. Estoy en javiersolorzano.com. Pásela bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches.